Y el tema que hoy quiero compartir con ustedes lo he titulado La oración hace la diferencia. La oración definitivamente hace la diferencia. Y quiero invitarlos a leer la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículos 1 al 20. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. ¿Cómo se llamaba? Hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, efrateo, es decir, de la tierra de Efraín. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida. ¿Por qué? Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, la Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Tenía buena autoestima Elcana. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová. ¿Y qué más? Y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. Yo no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Padre, gracias por tu palabra.
Y gracias por tu presencia en medio nuestro. Eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Eres el Dios que escuchó la oración de Ana y eres el Dios que escucha la oración de cada uno de nosotros, de tu pueblo. Eres un Dios tan maravilloso y poderoso que, como dice tu palabra, tú haces por el que en ti confía, por el que por ti espera. Tú no eres un ídolo mudo, eres un Dios activo, personal, poderoso, que inclinas tu oído para oír a la oración de tu pueblo y que extiendes tu mano para obrar a favor de tu pueblo. Y esto nos alienta a nosotros para adorarte, pero también para clamarte, para orar, para buscarte, porque la oración, como vemos en este caso, hace la diferencia. Enséñanos a orar. Dile al Señor en esta mañana: enséñame a orar. Enséñame a orar con fe. Enséñame a orar de mejor manera. Enséñame a orar con más profundidad. Enséñame a orar de tal manera que por la oración pueda conocerte más y pueda ver también milagros, hechos poderosos que acompañen mi testimonio de que tú eres un Dios verdadero y maravilloso, Señor. Bendice a cada persona que con reverencia está aquí para escuchar tu palabra. Bendícele y bendice su casa, su familia, sus circunstancias. Mientras recibe la palabra, el Espíritu de Dios se mueva a su favor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra que es verdadera. La recibimos con mucho gozo, con mucha devoción, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Dios. En primer lugar, quisiera que consideráramos un momento el problema de Ana, porque ciertamente el problema de Ana era no solo su problema, sino que representa o representaba en ese momento la problemática de todo su pueblo, de toda la nación de Israel en ese momento histórico. Y el problema de Ana no solamente representaba su generación, sino que nos representa a nosotros también, que hasta hoy enfrentamos circunstancias en las cuales necesitamos la intervención de Dios. ¿Cuántos de ustedes pasan momentos en que necesitan la intervención divina? Decimos: Señor, aquí sí, hasta aquí llego yo. De aquí para adelante no hay otra sino confiar en ti y esperar en ti y creer que tú lo puedes hacer. Ahora, ¿cuál era el problema que enfrentaba Ana? Un problema familiar muy delicado, una relación matrimonial compartida. Eso ya es duro, ¿verdad que sí? Que Dios nos guarde de eso. Pero sé que es la problemática de muchas personas que tienen que compartir a su marido con otra persona, o él tener que enfrentar quizá una infidelidad o una relación marital de su esposa con otro hombre. Eso es un verdadero problema. Usted me diría: pastor, pero en ese tiempo la ley del levirato y eso era permitido. Pero por más permitido que sea, eso es un dolor en el corazón. Usted quiere que el amor de su vida sea solo para usted, ¿o no? ¿Cierto? Y cuando entramos en una relación amorosa, sentimental, matrimonial, uno espera que eso que se dice en el altar, que uno se consagra para toda la vida a esa persona y para nadie más, que se cumpla. Pero la verdad, muchas personas y muchos cristianos y cristianas sufren el dolor de una relación marital compartida. Y eso ya es dolorosísimo. Por lo cual Ana tenía amargura en su corazón, lloraba, se afligía. Y además que dice la palabra que su rival la irritaba, que le tocaba convivir con ella muy cerca. Y entonces esta Penina era cruel y la afrentaba
y las palabras que le decía eran aguijones en su corazón. Y usted dice, pastor, ¿y cómo se relaciona eso con la necesidad del pueblo, aquel de Israel a quien Dios había escogido? Pues Dios en varias partes de la Biblia lamenta que su pueblo, a quien Él tomó y desposó como una esposa, sirviera también a los ídolos paganos. Y los llamó muchas veces adúlteros y les habló de sus fornicaciones espirituales, porque Dios también espera que su pueblo sea consagrado solo a Él y viva para Él. Pero el pueblo de Israel tuvo en todo el Antiguo Testamento siempre otros dioses y otras personas, y compartía su devoción con los ídolos, por lo cual Dios dice que ellos eran adúlteros espirituales y causaban dolor al corazón de Dios, porque Dios siempre ha sido fiel a su pacto y a su relación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Él siempre ha sido fiel. Ahora, la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo, que Él la ganó por su propia sangre derramada en la cruz, y que Él va a volver para unirse a la iglesia eternamente. Y desde ahora Él espera que su novia, que es la iglesia, y su amada sea solo para Él, viva solo para Él. Y por eso es doloroso cuando muchos cristianos que dicen que Jesucristo es el Señor, viven también para otros intereses y para otras cosas, y hay cierto adulterio que causa dolor al corazón del Señor. Aunque en las canciones le decimos, Señor, solo a ti adoramos, pero en la semana el Señor dice, ¿y a quién más? ¿A quién más? Así que esto era la necesidad de Israel en ese tiempo, en el tiempo de los jueces, un tiempo espiritual difícil, donde el pueblo realmente no sabía a quién servir, y había una dualidad en su fe, y había un desentendimiento, y de pronto se levantaba un juez y gobernaba el pueblo durante un tiempo y lo guiaba a Dios, pero se moría, y entonces el pueblo otra vez se desenfrenaba en el pecado y vivían muy mal. 300 años de vida así. En ese tiempo es que surge esta experiencia de Ana y de Elcana y de Penina. Por eso esto representa también la necesidad del pueblo de Dios. Pero el problema de Ana también era un problema de esterilidad. Hasta el día de hoy eso sigue siendo un problema, ¿verdad? Cuando una mujer no puede tener hijos. Y eso pone en peligro muchas relaciones matrimoniales. Aunque el hombre diga, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero sigue siendo un problema. Pero en aquel tiempo era un problema más grave todavía, porque prácticamente lo que le daba valor a la mujer en aquella sociedad machista era la cantidad de hijos que ella pudiera concebir y tener. Así que el no tener hijos era un problema no solo físico, sino familiar y social. Y esto la marginaba a ella y la ponía en una situación de mucha presión social y de mucha dificultad emocional también y espiritual. Y además con una rival que sí podía tener hijos y que se los pasaba por el frente y la irritaba, y de pronto pasaba y le decía, estéril. Qué jartera, ¿no? Y dice que a Ana entonces le dolía su corazón al punto que lloraba y lloraba y no comía. Esterilidad. Ese era el problema también de la nación de Israel en ese tiempo. Esa tierra que Dios dijo que sería tierra que fluye leche y miel, no les estaba dando como ellos esperaban. Los enemigos se levantaban y los robaban, y en cierta manera los frutos no se veían. Había esterilidad también en su productividad, y en muchas áreas de su vida experimentaban sequedad, resequedad, esterilidad. Las cosas no iban bien en la nación de Israel. No solamente la esterilidad de Ana, era la esterilidad de toda una nación que no veía el fruto de lo que Dios les había prometido. Pero hasta el tiempo de hoy,
Así es, algunas personas no tienen quizá una esterilidad física, pero sí quizá espiritual. Y algunos dicen, pastor, pero es que como que a mí las cosas no me resultan, nada me resulta, nada me sale bien. Y todo lo que emprendo como que no funciona. Y algunos hacen como un señor que hace unos años atrás que puso una panadería y le puso un letrero que dice, por si las moscas. Yo le decía, quite el letrero, eso no, póngale otra cosa ahí, porque ya eso es un anuncio de incredulidad, ¿cierto? Ahí no va a vender, ahí ni las moscas van a llegar. Pero hay gente que está así, que entiende que sus negocios, que su hogar, que su familia, que su vida espiritual, que nada prospera y como que hay esterilidad. Pues el Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Yo quiero que lleven fruto, mucho fruto en todas las áreas, que sean fructíferos. Es la voluntad del Señor, ser fructíferos, pero a veces no encontramos esa realidad. Por eso Ana nos representa también en esa esterilidad. Y el problema de Ana es que la llevaba a mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, mucha frustración. Y tristemente muchos cristianos, aunque tienen a Dios, viven así, con mucho dolor, con mucha tristeza. El domingo nos alegramos, decimos, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios, amén, amén, y así es. Y cuando termina el culto, cogemos otra vez la tristeza, nos la echamos al hombro y nos vamos para la casa con ella. No, déjela ahí, el Hotel Bogotá Plaza verá qué hace con ella. Váyase usted libre, deje ahí en las manos del Señor. No vivimos esa realidad y seguimos llevando mucha angustia, mucho dolor, mucha tristeza, cuando el fruto del Espíritu Santo es gozo. Además, el problema de Ana es que esta situación perseveraba ahí sobre ella año tras año. Así dice en el versículo 7, que cada año la misma historia, la misma irritación de su rival, la misma situación. Y pasaba un año y otro, no sé cuántos, pero ya la otra tenía varios hijos, habían pasado varios años y Ana estaba angustiada año tras año. Y esto agrava el problema, ¿sí o no? Porque uno dice, bueno, una situación que dura una semana y se resuelve, gloria a Dios. O que dure un mes, o hasta un año, pero año tras año, la misma historia. ¿Qué hacer con esto? Diga conmigo, la oración hace la diferencia. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Hasta que Ana dijo, oye, ya no más con esto. Yo voy a orar, en serio, voy a hacerlo. Y se resolvió a orar por esa situación. Entonces, en segundo lugar, analicemos la oración de Ana. ¿Cómo es que ella ora? ¿Qué es lo que hace? ¿Y por qué la oración de esta mujer como que sí dio ese resultado y la mía como que no funciona lo mismo? Veamos varias cosas. Primero dice que Ana oró, versículo 10, ¿y qué más? Y lloró abundantemente. ¿Qué notas en esa oración de Ana? Oró, ¿y qué más? Y lloró. Diga conmigo, oró y lloró. Otra vez, oró y lloró. ¿Hace cuánto que oraste? Dice, hace un momentico, pastor. ¿Y hace cuánto que lloraste en la presencia de Dios? Dice, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso? Dios oye la oración. Sí, pero la Biblia dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro? Y veía a toda la gente llorando, y a Marta y María diciéndole, ay Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Juan 11:35 dice, y Jesús
lloró. Y luego dice más adelantico, y otra vez, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Y cuando uno está profundamente conmovido, se le aguó el ojo. ¿Sí o no? Y Juan, fue impresionante para Juan eso, que lo marcó ahí en el relato y dijo, Jesús lloró. Y yo creo que eso tiene un valor agregado a la oración. Cuando Dios ve no solo palabras, y a veces palabras de afán, ¿cierto? Que nuestras oraciones son a la carrera porque vamos contra el tiempo, a cuando tenemos esos tiempos para orar y derramar el corazón y derramar también lágrimas. Hay otro testimonio en las escrituras de un rey que se llamó Ezequías, que tenía una enfermedad de muerte. Y el profeta Dios le envió al profeta Isaías para decirle, ponga en orden su casa porque usted ya está listo, se morirá. O sea, que el médico le diga que se va a morir, eso es un problema, pero que Dios le diga que se va a morir, eso ya es otro problema más grave. Aún así, Ezequías dice que volteó su rostro hacia la pared y oró y lloró. Y entonces Dios le dijo al profeta, devuélvase por favor y dele otro mensaje a Ezequías. Y el mensaje era este: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te doy 15 años más. Gloria a Dios. He oído tu oración y ¿qué más? Y he visto tu ojo aguado. ¿Qué nos dice aquí entonces la palabra? Que hay que aprender a orar de tal manera, con esa conexión tan profunda, íntima con el Señor, donde nuestro corazón de verdad sea quebrantado. Y tal vez una señal de esa sea que vamos también a llorar. Necesitamos entrar en esa dimensión de oración, donde pasamos de la, ¿cómo se podría llamar? Del escepticismo tal vez, o de oraciones muy de la boca y de la mente, a oraciones muy sentidas y muy profundas, donde le decimos, Dios, es que aquí no hay otra salida, es que tú eres mi salida y tú eres mi ayuda, y si tú no me ayudas, ¿yo qué voy a hacer? Y podemos derramar nuestro corazón y hablar con el Señor y entrar y decirle al Espíritu Santo, ayúdanos a abrir nuestro corazón en la presencia del Señor. ¿Me doy a entender con esto? Es lo que la Biblia está registrando de la oración de Ana. Ana oró, y subrayole en su Biblia si la tiene en físico, si puede subrayar en su celular, hágale. Oró y lloró. Y no solo lloró, dice lloró abundantemente. Ahora, en la oración de Ana yo veo que Ana también no solo oró, sino que se comprometió. Ana hizo voto, ¿cierto? Hizo un voto. Esto de los votos es delicado. La Biblia dice, es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumpla. Entonces no te apresures a prometer. Pero si algo prometes, cúmplelo a cabalidad con el Señor, para que no acarrees condenación. Y Ana hizo un compromiso. Ahora, yo creo que prometa o no prometa, lo que Dios espera de nosotros es que en la oración de verdad nos comprometamos con Él. Ahora, hay oraciones cantadas que hacemos que ni nos damos cuenta y son muy comprometedoras. Revise las letras de lo que cantamos, porque yo creo que el Señor escucha nuestra canción, ¿cierto? Hay una canción por ahí que dice, ahora se me fue ¿Ande un músico? Que queremos seguirle solo a Él. Dice, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración, y al latir mi corazón
Señor, ven y habita en mí. Eso es mucho decir. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti. El Señor dice, bravo, así es, así te quiero, solo para mí. Y cuando sales de aquí, empiezas a vivir para otras cosas también. Entonces, ay, si solamente conectaras tu corazón y tus lágrimas e hicieras un compromiso para que así sea como lo estás diciendo. Lo que quiero decir es que cuando oramos, nos comprometamos. Amén. Y un compromiso de fidelidad al Señor, de que Él es mi Señor, de que lo voy a amar, de que le voy a servir, de que voy a estar, de que cuente conmigo. O sea, una entrega total al Señor y sea sincera. En su compromiso, Ana hizo un voto. Ana dijo: Dios, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti. Será consagrado a ti desde su nacimiento y toda su vida. En ese tiempo se conocía este voto como el voto de nazareo o nazareato, de ser consagrado a Dios. Y ella dijo: yo te lo voy a consagrar. El nazareo no podía cortarse el cabello. Dice: lo consagraré todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Puede pensar que Samuel entonces era de cabello largo, además de barba, porque no podía cortarse la barba tampoco. Todo el tiempo de su nazareato. Y fue un hombre dedicado a Dios. Y Ana lo cumplió. Su hijo, cuando nació, después de destetarlo, lo trajo a la casa de Dios, se lo presentó al sacerdote Elí y dijo: yo necesito que este muchachito se quede aquí para servirle a Dios. Y lo dejó ahí en la casa de Dios. Y le daba vuelta y lo ayudaba, pero lo consagró a Dios. Ay, no, es que tan lindo el niño y qué pesar con el niño. Yo sí le había dicho al Señor, pero ya viendo el muchachito, no, mejor no. No. Puede cambiar lo que había ya prometido. Era un voto que le costó. Bueno, después Dios le repuso y le dio otros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. No tuvo solo ese. Pero Ana se comprometió. Otra cosa que vemos en Ana es que Ana fue específica en su oración. Ella le pidió ¿qué? Un hijo. Pero que fuera un hijo varón. Eso es algo más específico. ¿Y qué le dio Dios? Un hijo. Un hijo varón, que estuvo dedicado al Señor todos los días de su vida. Ser específico. A veces oramos de manera muy general. Debemos aprender a conversar con el Señor sobre temas específicos. Les recomendamos mucho a veces a las parejas, cuando estamos en consejería, que se pongan a orar juntos y presenten al Señor y oren diariamente por una petición específica. Es que lo que necesitamos presentarle al Señor es este asunto, y conversemos con Dios acerca de ese asunto y pongamos nuestras expectativas y nuestros anhelos en la presencia del Señor, obviamente abiertos a hacer su voluntad, pero orando puntualmente por personas y por cosas, por circunstancias. Con eso también después podemos saber las respuestas del Señor y dar testimonio de ellas. ¿Por qué oraba la niña de Misión Kids de la iglesia? Una bicicleta. A lo mejor no hizo ninguna especificación más, pues a él le llegó su bicicleta. Pero si la hubiese especificado, sé que nuestro Dios es tan lindo que también llega con esas especificaciones muchas veces. Pero también dice en el versículo 12 que Ana oraba, ¿de qué manera? Versículo 12, ¿cómo oraba? ¿Qué se le ocurre a usted que es una oración cuando se ora largamente? ¿Toda una noche? Puede ser. Parece al menos una hora por ahí orando, ¿cierto? Hablando, es que era mucho el tema que había. No era una oración a la carrera, no era una oración contrarreloj, era una oración que necesitaba tiempo. Es bueno presentarnos delante del Señor un día sin reloj, sin celular, y decir: Señor, esta mañana o esta noche o estas horas
te las voy a dedicar a ti y aquí estoy. Necesito hablar contigo de muchas cosas. Tengo varias aquí anotaditas en un papelito, voy a irte hablando. Y tengo también tu Biblia, que tú me vayas hablando y tengamos una conversación seria, Dios, tú y yo. Porque esta situación, estas circunstancias, tú tienes que cambiar. Tu palabra dice otra cosa y yo estoy viviendo esto, Señor. Y empezamos a hablar y a conversar con el Señor. De manera espontánea, como lo mencionaba hace 8 días, ¿verdad? No con oraciones aprendidas y en repeticiones sin sentido, sino con oraciones espontáneas y sinceras. Siempre que hablo de esto me acuerdo de aquella mujer campesina espontánea del pueblo que le dieron plazo para que entregara la casa porque no había podido pagar el arriendo. ¿Recuerdan? Y ella vino a orar y le dijo: Señor, ¿sí oíste? Que si no pago el arriendo el jueves nos toca desocupar. Y tú también vas para afuera porque tú vives aquí con nosotros. Así que, ¿qué vas a hacer tú? Si yo salgo aquí, tú sales también volando aquí conmigo. Así que, Señor, provéeme. Yo necesito poner al día esta situación. Y dice la hermana: y el Señor me respondió y me suplió. Y ahí seguimos viviendo los dos. Eso es gente que tiene comunión y fe y relación con el Señor para orar específicamente, pero muchas veces también necesitan tiempo para orar largamente y derramar el alma delante de Dios. No había mucho grito en la oración de Ana, ¿cierto? No, ni siquiera su voz se oía. Ahí está, arrodillada, largamente. Pero Dios estaba escuchando. Bendito sea el nombre del Señor. Ella también recibe una palabra de bendición del ministro. Esto es significativo. Primero que la trató de borracha porque no sabía qué era el asunto. Pero ella explica la situación y entonces lo perdona también. Y él entonces da una palabra como ministro de Dios, como sacerdote ungido de Dios. En ese momento le dice: ve en paz y el Señor te otorgue la petición que le has hecho. Y efectivamente así fue. ¿Saben ustedes que las palabras de personas que están en autoridad tienen mucho sentido y mucho significado? La palabra de bendición. Cuando un papá declara una palabra sobre su hijo o sobre su hija, o una mamá o una persona en autoridad, aún gente que sin darse cuenta lo hace. ¿Recuerdan que en los días de Jesús el sumo sacerdote, sin saber de quién se trataba y sin darse cuenta, dijo: ustedes no saben nada, ustedes no entienden que nos conviene que un hombre dé su vida por el pueblo en lugar de que todo el pueblo perezca? Y dice Juan, ni supo lo que dijo, pero como era el sumo sacerdote, estaba profetizando que era necesario que Cristo muriera por el pueblo. ¿Me voy a entender? O sea, a veces es bueno encontrar una palabra, y esa palabra de Dios para tu vida puede venir de varias fuentes, o directamente de la Escritura, o del Espíritu Santo, o del papá, o de la mamá, o de una persona que está en autoridad espiritual y declara esa palabra y dice: Señor, yo creo esta palabra. Y esa oración que alguien hace por mí, ella recibe esta palabra y acompaña esa palabra este proceso. Luego encontramos en esta oración de Ana, y es muy importante esto, en el versículo 18, que su actitud cambió. Su actitud cambió, y esto se llama fe. Fe, hay que agregarle a la oración fe, y eso indica un cambio de actitud. ¿Qué fue lo que pasó? Leamos el versículo 18 una vez más. Ella le dijo a Elí: halle tu sierva gracia en tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Oró, dejó su carga en la presencia del Señor y luego dijo: yo antes no comía, pero ahora voy a comer, porque una mujer embarazada necesita estar bien alimentada. Y yo he orado por un hijo y Dios lo va a hacer. Y creyó y dice: y no voy a estar más triste. Decisión. ¿Saben ustedes que la tristeza se resuelve con una decisión?
Ella decidió no estar más triste. Oye, si estás deprimido, triste, angustiado, ahí metido de cabeza, llorando en esa cama, levántate de ahí, sacude esas cobijas, tiende la cama, abre las ventanas, dúchate, cámbiate, perfúmate, sal a caminar y cambia de actitud. ¿Aló? Porque es que algunos ahí, ay, sí, pobrecito yo, pobrecito, no sé qué hacer. Nada. Llore en la presencia del Señor, ore, tenga comunión con Dios, pero sacúdase de esa situación y cambie de actitud. Muchas veces en los salmos dice: alégrense en el Señor, regocíjense en Él. Como algo que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Alegrarnos. A los caleños y los costeños eso no les cuesta mucho, ¿no? Dice: alégrese, y ya están bailando. Bueno, pues hay que cambiar de actitud, hermano. Como cristiano, si oras, crees, recibes una palabra, te conectas con Dios, dice: bueno, ya está. Ahora hay que esperar esa respuesta, pero vendrá, y cambie de actitud. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fe, eso evidencia fe. Y es una decisión que cada uno tiene que tomar. La oración de Ana. ¿Cómo aprende uno al ver estas oraciones que están registradas en la Biblia? Pero veamos la respuesta de Dios a Ana. Fue una respuesta que superó las expectativas, ¿sí o no? Ella no estaba pidiendo un hijo tan extraordinario como el que Dios le dio. Seguramente que ella ni se imaginó que el nombre de su hijo y su historia y el nombre de ella y su testimonio personal iba a quedar consignado en el libro más importante de toda la historia, y que hoy, 3000 años después, estuviéramos leyendo y aprendiendo de su experiencia. Yo creo que Ana nunca se imaginó eso, pero Dios dijo: mira, contigo voy a hacer algo tan especial que generaciones y generaciones te tomarán como referente en la oración, porque tu oración hizo la diferencia. Alabado sea Dios. Le respondió Dios con creces. Eso es lo que Dios hace. Recuerden, le pides a Dios un vaso de leche, ¿y qué te da el Señor? Una vaca. Le pides una vaca y te da todo un hato. Él es poderoso para hacerlo. Atrévete a orar. Entonces Dios le responde a Ana, le da un hijo varón, le da tremendo hijo, y además le responde al pueblo que estaba en un momento de crisis y que necesitaba un verdadero liderazgo espiritual de Dios. La nación de Israel, en ese momento de crisis que estaba viviendo, necesitaba que Dios levantara un instrumento en las manos de Dios que cambiara el panorama espiritual de la nación. Y eso fue Samuel. Samuel fue una respuesta a su generación. Samuel, además, es una figura de Cristo. Fue el ungido de Dios del momento, Samuel. Y así lo conocieron, el ungido de Dios. La gente, el rey mismo, el rey Saúl, temblaba cuando aparecía Samuel en la escena. Un hombre de una autoridad espiritual tremenda. Samuel ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl, y cuando Dios desechó a Saúl, ungió a David en casa de Isaí como el rey de la nación de Israel. Y Samuel pudo pararse delante de toda la congregación, cuando ya era un anciano, a decirles: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? O si a alguien he defraudado, que lo diga aquí. Un testimonio intachable. Y un hombre que Dios dio grandes victorias a la nación a través de él. Un verdadero siervo de Dios. Sirvió como profeta, como sacerdote y como rey, porque fue el último de los jueces, de los gobernantes de la nación de Israel. En ese periodo de los jueces fue Samuel. Y saben, el único que después de Samuel oscila esos 3 cargos como el ungido de Dios: Jesús. Nadie más en la historia de ahí para adelante sirvió
como sacerdote, profeta y rey. El ungido de Dios en el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, se llamaba a 3 personas: al sumo sacerdote o al sacerdote, al profeta y al rey. Esos eran los ungidos de Dios, el ungido de Dios. En Samuel se conjugaron los 3 cargos como una figura de Cristo. Cuando viene Cristo, Cristo viene como sacerdote, según el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote, como profeta, el más grande de todos los profetas, y como rey, rey de reyes y señor de señores, el ungido, el Cristo en latín, el Mesías en hebreo, el Mesías en hebreo, el Cristo en griego, el ungido en español. ¿Ok? Es lo mismo. Cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el ungido. O cuando decimos Cristo Jesús, el ungido Jesús. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, dice Pedro, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos. O como dicen nuestros hermanos mesiánicos, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. No se inventen cosas, Jesús el Cristo. Para nosotros en español, el ungido. Samuel fue la respuesta, pero finalmente la respuesta de Dios a la humanidad se llama Jesús. La respuesta de Dios para todos los problemas de la humanidad y para el problema de la condenación y del pecado y de la maldición y para todas las cosas se llama Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre ni otro camino a través del cual podamos acercarnos al Padre Celestial. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo Dios, dice Pablo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Él es la respuesta a tu necesidad. Así que si no has recibido a Jesús, ¿qué necesitas? La respuesta que Dios tiene para ti se llama Jesús. Y Él es todo. Él es Salvador, Él es sanador, Él es proveedor, Él es todo. Él es todo. Bien dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Pastor, pero yo ya recibí a Jesús. Entonces ya lo tienes todo, ya tienes todas las respuestas. Sí, pastor, sí. Mi Biblia dice que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son el sí y el amén por su buena voluntad. Aló. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por eso dijo Pablo: ya vosotros estáis completos en Cristo. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de todo lo que recibimos cuando estamos en Cristo. Y seguimos como Ana antes de orar, con bajo apetito y bajos de nota. Pero en oración y en comunión con el Señor y en el nombre de Jesús, eso ha de cambiar. Diga conmigo, eso cambiará. En el nombre de Jesús, cambiará. Queridos hermanos, la oración siempre hará la diferencia. Aprendamos a orar, pongámonos en pie. Aprendamos a orar con pasión y fuego. Más fuego, más pasión en la oración. Me salió hasta con prosa y verso. Más fuego, más pasión en mi vida de oración. Tiempos sin límite de tiempo, valga la redundancia. Tiempos de llorar en la presencia de Dios. Tiempos de derramar nuestro corazón ante Él. Tiempos de asumir compromisos en la presencia del Señor. Tiempos que seamos también específicos con nuestras oraciones. Tiempos de oración donde nuestra actitud cambie. Sacudámonos de la tristeza, del temor, del dolor y digamos: hasta aquí, ya no más con esto. Y después cánticos. El capítulo 2 de Samuel nos dice del cántico de Ana. Cómo Ana le cantó al Señor y se regocijó en la presencia del Señor. ¿Sabe cómo
¿Cómo inicia el cántico de Ana? Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. El cántico de Ana. Y Ana, yo no sé, se inventó un canto, o lo cantó tanto, y Samuel lo aprendió, que lo escribió en el libro, lo dejó consignado. Dios, esta oración de mi mamá, que se volvió un canto, vale la pena que sea recordada para generaciones venideras. Y seguramente que Ana cantó y cantó y cantó y cantó y oró con este cántico hasta que hizo eco en el cielo, y Dios dijo, sí, que lo dejen consignado en las escrituras para enseñarle a mi pueblo a regocijarse, a cambiar de actitud y a gozarse en el Señor. Y el capítulo 2 ustedes lo pueden leer en su casa, pero entre otras cosas ella dice, el Señor mata y da vida, hace descender al Seol y hace subir, empobrece y enriquece, Él abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, y lo hace sentarse con príncipes y le hace heredar un sitio de honor. Y me imagino a Ana sentada a un lado de Samuel cuando estaba en el cargo de gobernante, diciendo, ese es mi muchacho, el que le pedía al Señor. Grandeza de la nación de Israel, y grandeza y orgullo para mí también, pero esto lo hizo Dios. Dios que responde a la oración de alguien que se atreve a orar, porque la oración hace la diferencia. Levanta tus manos al Señor y dile, enséñame a orar. Yo necesito orar así. Espíritu de Dios, enséñame a orar. Acompáñame en mis tiempos de oración. Dame sabiduría para orar. La naturaleza pecaminosa, la carne, no quiere dejarme orar, pero despiértame tú a la oración. Avívame en la oración. Dile al Señor, dame más fuego y más pasión en mi vida de oración. Lléname con el Espíritu Santo. Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Aviva refugio en la oración, Señor. Avívanos más y más. Cada mujer que está aquí, avívalos en la oración. Ayúdanos a ser persistentes, de alguna manera sanamente atrevidos en la oración. Dile, Señor, yo no quiero que mis oraciones se queden ahí como hasta el techo. Yo quiero que mis oraciones suban al tercer cielo. Díselo al Señor, al trono de la gracia, que halle gracia y oportuno socorro. Señor, dame tal fe y tal determinación, que cuando clame a ti, cuando ore con todo mi corazón, mi voz sea oída, y tú inclines tu oído y hagas callar en el cielo, silencio, silencio, que hay alguien abajo que está orando como Ana, que está orando con lágrimas, con profundidad, con atrevimiento, con determinación. Dile, oh Señor, dame una vida de oración. Tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y dile al Señor, basta ya de oraciones superficiales, basta ya de oraciones de palabras solamente. Ayúdame a conectar mi corazón en oración, que sea un anhelo, una sed, una necesidad, una pasión. Oh, te necesito. Levanta tus manos, dile, te necesito, Dios. Como los discípulos, yo te digo hoy, enséñame a orar. Enséñame a orar. Necesito seguir aprendiendo acerca de la oración, a orar en las noches, en las madrugadas, mientras camino, mientras conduzco el carro, mientras lavo la loza, mientras estoy por ahí, pero también en tiempos íntimos, cuando puedo apartarme y estar contigo,
y sentir tu presencia y experimentar y oír tu voz. Oh Señor, dile: mi vida de oración hará la diferencia, pero enséñame a orar. Avívame en la oración. Aviva tu pueblo, Señor. Estos varones que están aquí, levántalos como hombres de oración. Hombres de oración, que cuando no tengan la respuesta para sus hijos, a lo que ellos necesitan, les digan: tranquilo hijo, vamos a orar y Dios hará. Oraremos y Dios hará. Veremos su poder, veremos su gloria. Tenemos un Dios que oye la oración. Así que oremos. Oh Señor, guíanos en los desafíos de cada día. Cuando nuestras fuerzas se agotan, qué gran recurso nos has dado, Señor: la oración. Y tú dices: clama a mí, clámame y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Te enseñaré. Dile: sí, Señor, enséñame, enséñame. Aquí estoy. Quebranta mi corazón, Señor. Aviva mi corazón en la oración. Yo te necesito más y más y más. Mi corazón palpita por ti. Clámale a Él, dile: sí, te necesito. Te necesito más. Haz la diferencia, Señor, en mí a través de la oración. Esta nación necesita de hombres y mujeres de oración. Esta sociedad, esta juventud necesita hombres y mujeres que oren, que se pongan en la brecha, que ganen la batalla en oración. No en sus fuerzas, sino en su poder. Dile al Señor: aquí estoy, úsame a mí. Úsame a mí como un hombre de oración. Úsame a mí, dile al Señor, como una mujer de oración. Jóvenes, adolescentes que están aquí, atiendan al llamado del Espíritu de Dios a la oración. Entra en tu cuarto y cierra la puerta y apaga el celular y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Hará que levantes tu cabeza y que resplandezca la gloria del Señor sobre ti. Harás la diferencia. Te necesito, Dios.